La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya la mesa de análisis, saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sinaloa. Qué bien sabes, Francisco, ¿eh? Qué bien sabes. Más sabe el diablo, ¿por qué? Por viejo que por diablo. Yo te seguiré defendiendo, señor, entre los compañeros. Métale ganas, señor director. Bueno, pues quedamos ayer, Francisco, Javier, Milton, de reflexionar sobre este tema, porque realmente que recibimos varias denuncias de varias instituciones educativas en las que, por ejemplo, hoy también otra, pues se quejaban de que están condicionando el pago de las cuotas escolares a los padres de familia, y en varios sentidos. Si no las pagan, en escuelas públicas obviamente, no les permiten inscribirse. Y un caso que me alarmó mucho, no les dan los libros de texto gratuitos, que son gratuitos. Eso es un delito. Por ejemplo, hace un rato nos decía Camelia López, buenos días Luis Alberto, una queja en la escuela 75 de Barrancos, Culiacán. A varias mamás no nos quisieron dar los libros que porque no habíamos pagado la cuota de 1,100 pesos. Tengo entendido que eso no es obligatorio. Yo siempre estoy al 100 con los pagos, pero no me gusta que te lo exijan así. Si no has pagado no hay libros, no está bien. Otra persona del auditorio, Lorena de Heredia, dice, Luis Alberto, entreviste a la secretaria y pregúntele cuántas escobas, candados, hojas blancas, jabón, etcétera, etcétera, le dan a cada escuela para iniciar y mantenerse en los edificios escolares. Que no anden apoyando esos comentarios que usted mismo sabe no generan la realidad. ¿O usted estudió en colegio?, me pregunta Lorena. Ojalá, Lorena, ojalá hubiera tenido la oportunidad. Me fue muy bien en la educación pública. Sabemos perfectamente que las escuelas necesitan las cuotas. Yo lo decía ayer por la tarde. Si los papás no cooperan, las escuelas no pueden darse el mantenimiento básico, más ni la limpieza, como dice Lorena. Sin embargo, lo que no está bien, Lorena y amigos del auditorio, directores, asociaciones de padres de familia, es que les digan a los papás, si no pagas, tu hijo no estudia, o si no pagas, tu hijo no tiene libros. Antes les condicionaban el uniforme, por eso ahora los dan directamente en los negocios, ¿no? Y ya sin la intervención de los directores ni las escuelas, porque antes ahí les daban el papelito y les condicionaban el boletito, ¿no?, para ir a cambiar los uniformes o el código. Ahora ya no. Eso es un delito, que le digan a un padre de familia, si no pagas, tu hijo no estudia o no tiene libros. Sabemos efectivamente que es insuficiente el presupuesto para el mantenimiento de las escuelas, y Javier, pues por eso están como están, ¿no?, las instituciones educativas. Es una historia que se repite desde hace muchos años, cada inicio de ciclo escolar y la terminación del ciclo escolar. Han buscado las asociaciones de padres de familia por la forma de recaudar recursos para mantener las escuelas en condiciones pues aceptables, ya no digamos óptimas. Muy pocas escuelas, la verdad, están en óptimas condiciones gracias a los padres de familia, porque están muy bien organizados. Pero el problema es que la crisis económica ha pegado a las familias de más escasos recursos, y cuando una familia tiene más de un niño en una escuela pública, se vuelve una carga bastante fuerte, porque además las cuotas se han ido aumentando, a pesar de todos los esquemas que se tienen. Hay que recordar que pues ya hace algunas décadas pues tenían parcelas escolares. Que de ahí se sacaban los recursos. Después hicieron cooperativas para vender dulces y todos los alimentos que hemos consumido los que hemos ido a escuelas públicas. Pero ha llegado un momento en que el encarecimiento de las escuelas, la necesidad de las escuelas han ido aumentando. ¿Por qué? Porque el Estado pues desentendió prácticamente de su mantenimiento, porque es un costo bastante fuerte, los recursos no alcanzan, y bueno, pues hizo de la vista gorda y dejó en la sociedad civil, como muchas cosas que se están dejando, que sean los responsables de las escuelas. Y cualquier padre que desea que la escuela de su hijo esté en buenas condiciones, en un estado como Sinaloa, que requiere necesariamente de aire acondicionado, porque las temperaturas pues no permiten mantener
escuelas con niños en salones hasta con 50 alumnos sin aire acondicionado es prácticamente imposible, o a veces sin suministro de agua potable, pues que es otro problema también de salud, pues los padres de familia tienen que hacer frente a todas estas necesidades. Es cierto, la Secretaría de Educación Pública Estatal y Federal no tiene recursos para enviarles para el mantenimiento y la limpieza. Estamos viendo cómo se sigue batallando para rehabilitar todas las escuelas que se han ido deteriorando y algunas otras saqueando. Ayer el gobernador nos decía que hay 155 escuelas que han sido vandalizadas solamente en el tema de electricidad. De la energía eléctrica, ¿no? Entonces eso representa un costo muy alto. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que lo que no se debe permitir es que se quiera condicionar a que los niños puedan estudiar o recibir los libros a cambio de las cuotas. Yo creo que debe haber una flexibilidad ahí. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, ahorita mucho tiene que ver la comunidad y el sentido de pertenencia que hay a esa comunidad o al entorno en el que los padres de familia van diciendo, ok, vamos hacia adelante y vamos conforme la cuota escolar que se ponga, pues vamos a aportar. Pero lo que bien comentas, Luis Alberto, o sea, no puedes decir una autoridad, un maestro, un director, no te voy a dar el libro escolar por esto, porque no has dado esto. Entonces, eso sí es lo que al padre de familia pues le duele. ¿Por qué? Porque con la democracia se han ido pasando ciertas cosas. Llegó la tecnología y las inscripciones, o sea, ya te puedes inscribir en línea. Claro, tienes que agarrar lugar, ¿no? Entonces, de ahí, y esto privó a que no se apartaran lugares. Okay, estos lugares son de estos lugares son de estos otros, este lugar de padres de familia, no. Entonces, y eso fue generando otro cambio y otras formas de vida en las comunidades. Pero a medida que fue los regímenes neoliberales o donde ya el Estado no se metió tanto en el desarrollo de la economía o en la inversión educativa, que soltaron mucho esa parte. Entonces, la infraestructura educativa se fue quedando rezagada. Entonces, ahorita tenemos escuelas pues de 1940, de 1960, que se han ido rehabilitando. Y bueno, con la pandemia hubo mucho, ahorita, y creo que la secretaria de Educación dio el dato, hay 177 escuelas que prácticamente pues no pueden iniciar el ciclo escolar porque son inoperantes. Aparte, súmale que con la pandemia, lo que comentabas, Javier, el robo de cableado. Hubo una escuela, no recuerdo cuál, creo que no me acuerdo cuál era, que llegó a tener 6 o 7 veces que le robaron. Cuando no era el cable, era el aire acondicionado, eran las computadoras. Entonces, también hay seguridad pública, pues, que hizo, pues, aunque es muy difícil brindar ese tipo de seguridad. Antes, en el viejo sistema, ¿qué había? Había veladores, había intendentes, había gente que vivían en las escuelas. Había todo un esquema donde había una familia que se encargaba del mantenimiento de las escuelas. Pero volvemos a lo mismo, las nuevas formas, el pasar del Estado benefactor al Estado neoliberal, donde pues cada quien se rasca con sus uñas y el Estado empieza a adelgazar. Pues, ¿qué pasó? Que se fueron quitando estas formas de vida, en donde pues había toda una familia que cuidaba de la escuela, la jardinería, las limpiaba, las cuidaba. O sea, nadie, se preservaba la escuela. Claro, tampoco no había tantas escuelas con aires acondicionados, no había tantas computadoras, no había tanto equipo tecnológico. Pero ahorita las comunidades o las familias, pues cada quien de una manera u otra va a ir alzando la voz conforme a este tipo de situaciones. Así es. El otro caso que recibimos fue de libros de texto en la escuela Eustaquio Buelna. Eso lo reportábamos ayer. Bueno, se reportaban de la misma CEPIC, y anteayer también la secretaria Graciela Domínguez pues hacía un llamado a los padres de familia a denunciar cualquier situación o condicionamiento de este tipo. Ahorita nos acaban de mandar los teléfonos, por cierto, lo voy a compartir en un momento para denuncias. Francisco. Fíjate que
Yo recuerdo en mi educación primaria que la mayor parte fue en la José Rentería del Fuerte. Estuve el primer año en el Campo 3, allá en el barrio de Milton. La Morelos, Mochis. en la Morelos. Y el tercero también lo hice en Mochis, en la 8, me parece. Ahí por Hidalgo, enfrente de un kinder. Pero el resto todo fue en la Rentería. En ninguna de esas escuelas primarias yo recuerdo esos condicionamientos a los padres de familia para entregar la boleta, otras actividades. Y al contrario, recuerdo que nos inculcaban la disciplina del ahorro y en una libretita nos anotaban si dabas un 20, Azul. un peso, azulito y todo eso, para que cuando llegara el Día de las Madres te regresaban los ahorros, para que le dieras el regalo a las madres, sin olvidar que ya estaba cerca el Día del Maestro también. Bueno, todo eso, es decir, era otra la vida. No sé en qué momento de repente empezó este problema que ya parece que quedó por siempre, y por más que las autoridades digan de que no es legal, etcétera, etcétera, pues también hay que reconocer que se ha descuidado tanto el aspecto del Estado que deben de guardar todas las escuelas públicas, pues que también un padre de familia ve pues que es necesario aportar alguna cuota, alguna colaboración para la mejoría de los baños, por ejemplo, etcétera. Pero de eso a que ya se haya quedado así como obligación y condicionar hasta presentar exámenes, dar boletas, y ahora el no entregar los libros de texto gratuito, yo creo que ahí sí ya se están pasando. Entonces, es vergonzoso cómo de sexenio en sexenio, del color que sea, no por el color que tenga, no se aboquen precisamente a esta situación. Y llega la época moderna, vamos a decir así, pues de vandalizar las escuelas con el robo de aparatos de computación, de aires acondicionados, el cableado, etcétera. Entonces ahí también falta, no sé, a veces hay una controversia entre endurecer las penas y no, porque el robo de cobre, el robo del cableado, pues se sabe dónde van y lo venden, y no hay ningún control, no hay nada, ningún condicionamiento. El comprador dice, yo compro, o sea, yo no voy a andar averiguando dónde se lo robaron o dónde lo adquirieron. Entonces, malamente, ¿no? Es toda una ruta, pero sí creo que debe de ponerse las pilas la SEP federal, la SEP estatal, gobierno federal, gobierno estatal y por qué no municipal, pues para tomar cartas en el asunto, pero llegar ya al extremo de condicionar, no te entrego los libros, no, si no me das la cuota. Momento, los libros los deben de entregar los maestros. Y ya si un director o un maestro está condicionando eso, pues fierro, como dicen los chavos hoy, hay que denunciarlo públicamente. Para eso están esos aparatitos, para grabar, para tomar videos y fotografías a quien esté cometiendo esa clase de abuso. Ahí sí, como dicen también los chavos de hoy, ya se pasaron de tueste. Así es. Nuestro amigo Aldo, saludos, Rodríguez, dice, recordamos que antes se hacían recursos con los convivios y kermeses, dice, correcto. en las escuelas, sí es cierto, Aldo, saludos. Y mire, sí había, a mí un poco más acá, Pancho, no tanto, sí me tocó lo de las cuotas, sobre todo en la secundaria, pero no, ya había a veces controversias, pero no era tan obligatorio, ¿no? Más bien te buscaban algunos papás que no pagaban en todo el ciclo para insistirles, ¿no? Que pagaran, pero no te decían, no puedes estudiar. Entonces ahorita ha habido extremos en algunas escuelas, no es la generalidad, que algunos presidentes de asociaciones de padres, porque a veces son las asociaciones, dicen, no es que si nosotros pagamos tienen que pagar los demás, pero a veces falta el criterio, ¿no? Para atender los casos. Y a veces también hay papás que tienen y no quieren pagar, y es cuando vienen esas confrontaciones. Pero aún así están en su libertad, habría que, sea justo o no, de hacerlo o no hacerlo. Lo justo sería que nuestros diputados pues le dieran el presupuesto que se necesita específicamente para mantenimiento y operación de las escuelas, para los conserjes que hacen falta en muchas escuelas. Hay papás que se cooperan para pagarle un conserje, que a veces no tiene base, o para pagarle un velador. Eso sería lo justo. Sin embargo, pues en la realidad pues no ocurre y no ha ocurrido, y no sé si vaya a ocurrir en algún momento. Están inventando recetas, Javier,
de escuelas al 100, el sexenio pasado le llamaban de otro modo, pero no se han solucionado las problemáticas de las instituciones educativas, y si los papás no cooperan, pues no hay ni pinol para limpiar los baños en algunos casos. No, y hay que recordar ahora que en la pandemia, cuando se regresó a clases, pues los reclamos fue de que no había todo lo que se requería, gel, cubrebocas. Lo que se hizo se buscaron donativos con el sector privado, algunos donativos que pero fueron insuficientes. Entonces no hay una estructura, no hay presupuesto para mantener una escuela en óptimas condiciones, y menos para una emergencia como lo que sigue siendo todavía el COVID. Sí. Y ahora el problema con esta nueva viruela del mono, pues también hay una emergencia también y una advertencia. Entonces, ¿quién van a tener que hacer frente? Pues los padres de familia. Y el problema es que las cuotas ya no alcanzan y las necesidades son muy muchas. Pero hay que recordar que cada inicio de ciclo escolar o conclusión de estos, pues hay denuncias de padres de familia. Y ya han denunciado ante la Secretaría de Educación Pública. Y si vemos cuántos maestros han sido directores sancionados, muy poquitos. Y sanciones muy leves, porque sí están incurriendo en algunos casos en ilícitos, porque se presume que los directores o los maestros no tienen que estar involucrados en estas asociaciones de padres de familia, que es una asociación civil que se forma en forma voluntaria para obtener recursos y destinarlos para el mejoramiento de las escuelas. Y no solamente es el tema del aire acondicionado, que es otro problema. El problema son las tarifas que les dan la Comisión Federal de Electricidad, una tarifa comercial a las escuelas. Carísimo, ¿no? Demasiado caras, más ella. Que un hogar. Entonces yo creo que ahí tiene que, sin duda, los diputados hacer un análisis de lo que está sucediendo a nivel nacional, y en cada región las situaciones son distintas y las necesidades son también características de cada zona. Pues qué es lo que hacer para que esta carga no esté ocurriendo con los padres de familia y esté utilizando a veces también algunas asociaciones de padres de familia como negocios particulares. Y también ha habido denuncias, sobre todo en escuelas muy grandes de la zona urbana, ¿no? Escuelas donde la asociación de padres de familia ya tienen años y que los hijos ya están en las universidades y todavía siguen siendo miembros de presidentes o integrantes. Así es. Sí, conozco algunos casos de zonas urbanas. Pero porque están en complicidad con los directores. Pepe Hernández, saludos. María Magdalena, saludos a los noticieristas. Pepe Hernández dice que se acaben las cuotas escolares como acto duro. En Estados Unidos no tiene recursos para pagar maestros de sus niveles básicos, lamentable pero cierto. Saludos desde la Ciudad de México. El pueblo mexicano no ha tenido madurez para proteger la educación en los sistemas tanto neoliberal como socialista. Correcto. Enrique Lora, señores, a la escuela le toca el costo del acarreo de libros, tiene que acordarse una cuota. Harry Andrade Chávez, tengo entendido que sí le darán los libros al estudiante, solo que la mamá, teniendo recursos para pagar la cuota, no la paga y posiblemente no la pagará. Pepe dice, en conjunto con gobierno estatal y federal deberían implementar equipos de seguridad en zonas urbanas y mejorar el diseño de las escuelas con ventanas termoacústicas y captación de agua de lluvia, dice. Y en Facebook saludamos a Rosa Isela Castro, Yolanda Navarro, Mario Quiroz, Glory Di Mendoza, Rudy Martínez, Abel Insunza de Guasave, Lucero Legaspi también en Guasave, José Manuel Montoya, a Alfonso Ríos. Y no dan el vale el uniforme si no pagan, también no sea conchuda la gente, el que pueda que pague, dice Alfonso. Ya no dan los vales, ahora ya es directo, ¿no? Laura Bermúdez, si no se coopera con las escuelas no funcionan, eso no lo sé de hoy ni de ayer, es desde siempre. Claro que hay maneras, pero muchos padres de familia, estando en posibilidades, no aportan, escudados en el discurso que se repite, más no si el apoyo del gobierno con su mínimo funcionamiento. Francisco Treviño, saludos. Adriana Sota, Cruz Medina, no a las cuotas. José Juan Tadeo, deberían dar menos partidas a los partidos políticos y más ayuda económica a las escuelas. Qué buen punto, José Juan, ya le toca a los alumnos, dice. Y Cruz dice, la realidad es que cuando vas a una escuela generalmente ves a los conserjes descansando. Francisco dice, buenos días, sobre las cuotas que están pidiendo en las escuelas públicas, obligando a pagarlas, no puede suceder, hay muchas personas que no cuentan con el sueldo suficiente. Saludos a Patricia Leal Figueroa, Lupita Sandoval, a Silvia Aro, siguen igual que con las cuotas cuando estaba el Bester y nada ha cambiado, pero hay que denunciarlos públicamente, dice. Pues así muchas opiniones. De la CEPIC, por cierto, nos enviaron hace un rato el teléfono para denuncias, si a usted está siendo víctima pues justamente de una situación de este tipo,
sobre todo pues que le condicionen los libros o el ingreso de su hijo a una escuela, so pena de no pagar estas cuotas. Puede comunicarse en Facebook al Facebook inbox de @CEPIC Sinaloa en Facebook, o llamar al call center 6678-464242, 6678-464242. Repito, @CEPIC Sinaloa en Facebook, o bien al 6678-464242. Llama a la CEPIC, que no se deje condicionar el ingreso a la escuela a cambio de una cuota escolar. Milton, tus conclusiones. Sí, y hay todo un proceso desde que sale el libro de texto de la CONALITEC, de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos. Salen los trailers, llegan a los almacenes de las secretarías estatales, y de las secretarías estatales ahí a las supervisiones escolares y a los jefes de sección. Entonces, hazte cuenta, ya educación se sabe muy bien el sistema de distribución de cómo van a hacer llegar los libros gratuitos a cada escuela y a cada alumno. Y bueno, parte de la legitimación de un régimen, de una sociedad, y de que una sociedad esté bien, parte también en las escuelas. Hay todo un proceso de un gobernador, creo que el gobernador de Antioquía, de Colombia. Ya es que pues Colombia siempre, últimamente es referente desde series de Netflix hasta procesos de política pública con México. Sergio Fajardo, un académico, y él dijo: yo como gobernador lo que voy a hacer es mejorar las escuelas. Yo no sé, dice, si el alumno mejore su educación. Yo no sé si el profesor logre mejorar su proceso de enseñanza, pero lo que sí voy a lograr es dignificar la labor y que los muchachos vayan con gusto a la escuela. Y el ir con gusto y dignificar la labor del maestro, eso va a hacer que ellos mejoren. Entonces, él empezó por barrios y empezó a mejorar las escuelas y a embellecerlas. Y en los barrios más bajos empezó a hacer edificios muy bonitos. Digo, claro, ahí es otro esquema, es otro esquema de inversión. ¿Y qué empezó? Empezó a mejorar los barrios, las escuelas, y empezó a hacer auditorios y como mini secretarias de desarrollo económico donde daban créditos a las madres jefas de familia. Entonces, desde que embellecían la escuela y mejoraban la calidad de vida de los ciudadanos, empezaron a mejorar a la ciudad. Y bueno, ahorita con el esquema de cuotas escolares, mucho deberían de pensar en cómo y de qué manera van a transparentar las sociedades de padres de familia esos recursos, porque también quien aporta quiere saber en qué se invierte. Jesús Omar Apodaca dice: no le parece justo que en el kinder Enrique Pestalozzi piden 800 pesos por alumno, el lunes 29 que ingresarán ya los niños, dice, ¿les parece justo? Pregunta: ¿y puedo facturarlo? Dice, bueno, pues así las quejas que están llegando. Por acá Eladio Mercado, salud, Eladio dice: buenos días, creo que en este tema falta algo, así como le dieron a los pensionados su tarjeta para que directamente fueran a cobrar la ayuda del gobierno, los padres deberían de tener alguna identificación con la cual recoger los libros o alguna parte que no sea la escuela, dice, pues como los uniformes. Francisco. Fíjate, estaba recordando mi pasaje por la primaria en la Rentería. Ahora que batallan hasta para que lleguen las medicinas a los hospitales públicos del gobierno federal, llegaban los desayunos escolares del INPI, que era el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, que era una lechita así que venía bien tapadita para la época y todo eso, así como con chocolate, ligeramente, y un pan que venía relleno, como que le ponían frijol con chorizo, pero no era la lechita de Tetra Pak y la galletita. No, Nacho, no, o sea, esos desayunos para astronautas, no, como le dije un día yo a Juan Millán en campaña. Una barra de eso. Sí, esas barras, con esta vas a aguantar todo el día. Fieras, ¿cómo? Dije yo, ¿no? Era pan con frijol con chorizo. No, bueno, pero como en el traslado se va aromatizando el pan, y era un pan riquísimo. ¿Por qué? Porque no había tanto conservador en la época. La doctora Marcela Vergara era hierro, cereal, azúcares, también, ¿cómo se llama? Estaba
costaba 10 centavos o 20 centavos. 20 Porque centavos. pues, yo no me llenaba con uno, ya andaba hambriado de esa época, pero era un palito yo de flaco. Ahorita Cabrera me conoció, Cabrera de 28 de cintura. Cintura 28. ¿Qué te pasó, Pancho? Bueno, entonces, y ya después en secundaria, cada maestro o cada funcionario de ahí de la dirección hacía negocio con la cooperativa, ¿no? Obviamente con los precios de adentro de la cooperativa. Ajá. Por la independencia ahí en el fuerte, en la inolvidable SFIR, que nos dejó a todos marcados para bien, había vendimias, ¿no? Doña Lupe, Afuera. sus hijas, sí, vendían unos burritos que todavía recuerdo a mi generación, de machaca, en tortilla de harina recién hecha, eran las mejores tortillas de harina del fuerte, otros así con frijolito. Mi mamá Amelia tenía, porque la secundaria nos queda, ustedes saben, ahí a 3 pasos cruzas la calle y está la secundaria, y yo llegaba tarde. Bueno, ¿qué es lo que hacían los directivos de la secundaria? Por el lado de la independencia, fueron subiéndole a la barda, ¿no? Para que los alumnos No pudieran comprar, pero bueno, cuando eres plebe, pues los plebes hacían pirámide, porque acá era más barato, más sabroso. Mi mamá lo que vendía era como la retacadita, tenía dulces de todos, ¿no? Pero el negocio era dentro de los directivos. Entonces, ahí estamos hablando de otra clase de situaciones. Tengo entendido que ahorita en algunas áreas de cadenas de preparatorias, en algunas universidades, se sigue haciendo negocio con la venta de alimentos de diferentes maneras. Dice por acá, bueno, mucha gente saboreó ahí con Pancho, que era leche de chocolate y un pan con mantequilla, dice Francisco. Sí, pero Treviño le tocó a él, sí, y cierto. tenía corcholata de aluminio la leche, dice. La Sí, que le tocó. exactamente, esa es exactamente, pero Ajá. allá llegaban, al fuerte llegaban con el frijolito con chorizo, Ujú. bien revuelto, pues, ay Diosito de mi vida, entonces imagínate. Sazonadito. Sí, Ahí. bien. Muchas gracias, bien- Francisco. Bien, impregnado. No tienes piedad de los que llegamos a las 5 y pasadito de la mañana por acá, sin desayunar. Hoy ahorita me voy a los tacos de adobada, estilo mochis. Gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Nos vamos, Javier. Pues a mí me fue mejor para el desayuno. ¿Ah, sí? Era un cuartito de leche, o los lunes era chocolate, un sándwich, una galleta y un huevo crudo los lunes. ¿No eran fifís allá en la No, era el ahora en la mismo Ciudad de del México, Instituto ¿no? de- ¿Y era pública? Era el Instituto Pero de Pública. era del INPI. Es del INPI. Ah, de así es. Limpi. ¿Se pagaba cuota? 20 centavos. 20 costaba. centavos. Y estaban limitados, pero pues la mayoría de los compañeros no tenían dinero. Tenías que pagar semanalmente. Ok. Pues esperemos que regresen ese tipo de programas, Javier. Y después ya lo cambiaron por un Boeing Tetrapac la leche. Pues para muchas cosas hay dinero en este México. Así Como es. decía alguien por ahí, los partidos les llegan recursos millonarios. ¿Por qué no hay para las escuelas? Eso es lo increíble. Gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Recordando, Milton. Muy buenos días al auditorio. Así nos vamos, lo dejamos bien acompañados.